¿Qué tal? Como es habitual, ya nos encontramos en la Biblioteca Mirasol, aquí en Avenida La Cruz 1992, para dar comienzo a una nueva conversación junto a Rafael Arenas, coordinador de cultura de la Delegación Municipal de Mirasol, que ya tiene a su invitado ahí a un costado para que nos presente a quién tenemos hoy día de visita en la biblioteca. Gracias Jorge. Jorge Elgueta está aquí en los controles y en la puesta en escena de esta conversación que tenemos con nuestros invitados en la biblioteca Mirasol, que está ubicada en la Avenida La Cruz 1992, donde está nuestra bibliotecaria. Y puede usted venir a buscar uno, dos, tres, hacerse socio de nuestra biblioteca y venir a buscar libros para la lectura sana, siempre importante y que llena de espíritu también. Y estamos con don Guillermo Esteban Chávez Alvarado. Alvarado, más conocido como don Willy Chávez, folclorista, compositor, investigador también, También. bailarín de cueca. ¿Cómo Sí. estás tú, Willy? Muy bien, gracias. Y obviamente gracias por la invitación a tu programa, a su programa, acá en la, ¿no es cierto?, en Mirasol. Y muy grato de haber venido para poder conversar un poquito. Cuéntanos un poco tus inicios como folclorista. ¿Qué te lleva a ser cultor del folclore? ¿Qué cosa es la que te gatilla? Dices, por aquí me gusta esto. ¿Desde cuándo? Bueno, primero, yo soy portamontino, pero tengo familia, mi abuela materna y mi abuelo materno son de Achao. Entonces siempre crecí, o sea, en realidad yo no me hice folclorista, sino que es una cosa natural, te lo da el entorno. Tú escuchaste música folclórica toda tu vida. Toda mi vida. Entonces, y las historias de los brujos, del trauco, de todos los mitos de Chiloé y todas esas cosas, en vez de contarnos cuentos, nuestros abuelos a nosotros nos contaban eso. Y yo crecí escuchando la música, los vals que ellos bailaban y sus cantos. Entonces, no me hice, sino que nací en el entorno. Entonces, para mí siempre fue algo natural, no fue algo que busqué o que de elección, sino que siempre estuvo conmigo. Y esto de la composición, porque tú compones música también, letra y música, para tonadas, cuecas, canciones folclóricas, que te han llevado a un sitio importante. Tú has ganado festivales, Sí. ganaste un festival al mar. ¿Qué año fue? Eso fue el año 1987, gané el Festival del Mar con la interpretación del grupo Los Guaras, una canción que se llama Mariscadoras y que habla del quehacer de las mujeres que trabajan en la orilla del mar. Entonces ahí presentamos ese tema y fue bien curioso porque era una pericona y sin embargo los chicos cuando hicieron el arreglo, por ejemplo para emular el sonido de las gaviotas usaron ocarina y también usaron zampoñas para el viento. Entonces era una mezcla de instrumentos del norte, instrumentos del sur y ¿cómo se llama? Y la letra era totalmente nuestra, local. Y se hizo una fusión que resultó muy bien y tuvimos la suerte de ganar en el año 1987. ¿Ya has ganado varios certámenes? Sí, 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 sí. sí. Y no solamente, o sea, he tenido la suerte por ejemplo, fui el primer puertomontino que salió a defender los colores de nuestra ciudad en festivales de la canción en aquellos tiempos cuando no había tantos recursos, cuando no había tanta información, pero yo tuve la suerte de encontrarme con muy buena gente y acá en el Festival del Mar, en el año 1987, conocí a autores y compositores que después me comunicaban dónde habían festivales y yo enviaba los temas y tenía la suerte de clasificar. Gané bastantes festivales, tuve terceros lugares, segundos lugares, primeros lugares, en realidad de todo un poco. Y bueno, y también al principio componía solamente para mí, por la casa. Y también tengo que agradecer a don José Muñoz Contreras, que fue en ese tiempo el Instituto Comercial, y él fue a buscar alumnos que estuvieran interesados para hacer folclore con él. Bueno, como yo tenía toda esa base, inmediatamente acudí al llamado y de ahí empieza. Yo partí como bailarín. Ah, ya.
Después, don José me dijo, no, me dijo, muchacho, tú escribes muy lindo porque también fui alumno de poetas en la Escuela de Arte y Difusión Artística. ¿Te acuerdas de alguno para homenajearlo aquí al tiro? Delante estábamos hablando de uno, ¿cómo era que se llamaba? Don Nelson Navarro. Nelson Navarro. Bueno, claro. él fue mi mentor en la poesía también. Bueno, formador de muchos poetas, Sí. de muchos poetas locales. Entonces, Nelson Navarro. después ya, no sé si bailaba muy mal, pero me derivaron a las letras y ahí empecé a escribir poesía. Ya. Y después ya letras de canciones. Y así fue una evolución, pero de verdad que yo encuentro que fue todo muy natural. No lo busqué. Fue totalmente natural. Iban haciendo todo, iba fluyendo. Y así me convertí, después ya empecé a salir, fui a Chiloé muchas veces porque quería saber más de mi familia, de los cantos, las danzas, y es así como también después me transformé en autor y compositor de canciones folclóricas. La mayoría de las personas me ubican por ese trabajo, pero en realidad escribo de todo, baladas, trova, de todo. Uh-huh. Hasta salsas y cumbias y todo eso. Pero ¿Cuántas canciones tienes más o menos? Uf, de verdad que no sabría decirte porque son muchísimas. ¿Más de 50? Mucho más. ¿Sí? Mucho más. Mucho más. ¿Y cómo creo que debo andarse. Es que de verdad que dar un número se me hace difícil porque escribo canciones también para grupos de fuera. El Maywen de Los Ángeles me grabó 2 cuecas. Soy el único, uno de los pocos, yo creo que soy el único autor de acá en Chile que una estudiantina le ha grabado temas. Me grabaron 4 temas. Qué bonito, la estudiantina. Sí, los de Gallardo de la Universidad de Concepción me grabaron 4 temas. Yeah. Y de ahí imagínate, he participado, no sé en cuántos festivales, más de 70, 80, no sé. Ahí ya son 80 canciones diferentes. Claro. Más 4, más 2, más todo el trabajo de Ecos del Caleuche con las canciones picarescas. Sí, de eso te quería hablar. Bueno, esta noche el viernes, ¿sí? Vamos a tener la suerte de tener a Ecos del Caleuche en la delegación Virasol en este encuentro folclórico. ¿Qué es Ecos del Caleuche? ¿Qué música toca? ¿En qué se inspira? Bueno, al principio los festivales me representaban distintos grupos las canciones que clasificaban. Entonces después ya se empezó a ser más difícil y qué sé yo, entonces dije, ¿por qué no creo un grupo? Y nació para representar a Puerto Montt en festivales. Esa era la función, nada más que eso. Entonces, esa fue la primera etapa de Ecos del Caleuche. Y he pasado por muchas etapas, también tuvo canto y danza. Ah, ya. Fue como un conjunto folclórico. Después se me ocurrió tener 2 mujeres y 3 varones. Y así fue evolucionando hasta que llegamos a las canciones picarescas, a la cumbia chilota, que yo le denomino pachanga chilota, y de ahí empezamos a tocar todo eso, pero fue todo un proceso, y han pasado muchos músicos de diferentes formatos, Uh-huh. desde el más, como yo digo, pasaba leña, que es el que más me gusta, con bombo, guitarra, acordeón, hasta con bajo eléctrico, batería, guitarra electroacústica, entonces, pero nace principalmente para defender temas en festivales y después hubo todo un desarrollo y fueron varios cambios, transformaciones que fue teniendo durante Y también transformación en letra, porque hoy día Por es supuesto. más picaresco que nada. Claro, ahora es más picaresco que nada. Uh-huh. Yo he visto Jorge, yo he visto el grupo de Ecos del Caleuche, en realidad es bien entretenido, porque entre canción y canción hay toda una puesta en escena de conversar, qué sé yo. Afortunadamente, estos folcloristas se les entiende lo que conversan, se escuchan y la gente participa porque cuentan historias, se tiran talla entre ellos mismos, al ser público, y se forma algo bien simpático. No es que canción, sino más bien canción y relato, ¿verdad? Claro. Ahora, es importante también destacar que nosotros no hacemos un libreto. No hacemos un libreto, sino que somos naturales arriba del escenario. Uh-huh. Y tenemos una muy buena comunicación con el público, como bien dices tú, nosotros vamos interactuando con el público y entre nosotros nos vamos tirando tallas.
Pero no hay nada libreteado, no hay nada que nosotros decimos vamos a ir a tal lugar y vamos a hablar de cómo se llama el alcalde o el nombre de algún concejal para empezar o si estamos en una semana, suponte tu aniversario, cómo se llama la reina. No. Todo va fluyendo de forma natural y yo creo que ahí está la magia de Ecos del Caluche. Que se nota que no es un libreto, que nosotros no contamos historias, sino que todo va saliendo de forma natural, in situ, en el momento. Entonces esa naturalidad es lo que la gente capta. Y por eso es que se involucra tanto con nosotros. Porque es absolutamente natural. Nosotros no somos contadores de chistes, sino que hacemos un relato de acuerdo a la situación y el minuto que estamos viviendo, en forma totalmente natural. Y vamos cantando. ¿Y nos puedes contar algún título de las canciones? Ah, claro. Están Los Pulidos, por ejemplo, que es una de las canciones que afortunadamente hay muchos grupos que la han grabado y que suena desde Arica hasta Punta Arenas. Los Pulidos. Los Pulidos. ¿Y qué es una guaracha esa? Esa es una cumbia. Una chilona. cumbia, ya. Y habla, su letra habla precisamente de los jóvenes que en aquellos tiempos, cuando acá no habían universidades, institutos, y salían a Santiago, Concepción, Villa, a estudiar alguna carrera, después cuando volvían, eran muy pitujitos de ellos y no conocían ni las tacas, que son las almejas, porque entonces de eso hablan. ¿Qué otro más? Curanto el Tenglo, que todos lo conocen con el nombre de Chica Laven su Choro. Ya. Claro, que habla de la preparación del curanto, entonces en una parte de la letra dice, Chica Laven su Choro, que ya vienen los turistas, mantengan caliente el hoyo, atiendan bien las visitas. Pero está hablando, yo tenía un amigo que era Salcedo, Jorge Salcedo, el Tenglo, que preparaba curantos y él tenía su staff de niñas que hacían el curanto, qué sé yo, y lo preparaba, entonces, y él decía esa frase, pero lo decía, ni siquiera lo decía como talla, era su forma de decirle a las niñas que trabajaban con ella, decían, chicas, laven su choro, porque ya van a llegar los turistas, la gente, y tenemos que estar preparados. Entonces, de ahí nace el chicas, laven su choro, porque era para que lavaran los choros para preparar el curanto. Entonces la gente se queda con esa parte, ¿no? Y se ríe mucho, pero en realidad habla de la preparación del curanto. Y él lo hacía de una forma, una especie de arenga. Claro, él cuando ya, chicas, vamos lavando los choros, laven sus choros, porque y decía laven sus choros. Ya. Claro, porque los que tenían que preparar. Oye, igual bien sensitivo tú, Willy, para darte cuenta que eso también es una letra, es poesía. Claro. Es poesía ahí oral. No, es poesía costumbrista. Claro. Como te digo yo, es el diario vivir. Uh-huh. El folclore yo creo que no se hace, se vive. Y el folclore está en todos lados. Hay gente que piensa que el folclore se hace en los campos. No, acá en las ciudades también se hace folclore. Sí, de hecho, esto que estás haciendo tú también es folclore. Es folclore. Claro que sí. Sí, de hecho yo te vi actuando con el grupo en un pub acá del centro de Puerto Montt. No era ni festival costumbrista ni algo folclórico, y sin embargo la gente pero enganchó absolutamente con ustedes, estaba muy metido, no en un ambiente folclórico, pero como tú dices que es parte de la vida, se incorpora rápidamente. Jorge. Sí, yo quería comentar justamente esta picardía que hay en el trabajo que ellos realizan, ha trascendido lo que son los eventos folclóricos, ya incluso la juventud también se hace parte de esta picardía en el espectáculo, apelando a estas jergas que nacen de lo natural, como cuenta en el caso del curanto, que son tantas frases que se lanzan y que alguien toma y que las puede utilizar artísticamente. Mi pregunta para Willy es, en virtud de todo este bagaje que tiene, los artistas chilenos, puertomontinos, folcloristas, logran alcanzar la consideración como para poder dedicarse en términos profesionales, vivir del folclore hoy día. ¿Aún es difícil eso? ¿Se ha conseguido? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Cómo se ve? Porque mucha gente ve a los grupos, ¿no es cierto?, actuar, y uno se pregunta, ¿esta gente tiene otro trabajo? ¿Se dedican a otras cosas? Yo sé que hay evolución en el tiempo, pero en definitiva gente como ustedes que lleva años, han logrado consolidar esa parte que siempre ha sido como la pata coja del folclore en general. No, eso no, sigue igual. O sea, tú logras ser conocido dentro del medio, qué sé yo, pero eso no te da para vivir. Tenemos que tener otras actividades económicas para poder pagar nuestras cuentas y todo eso, pero son muy pocos los que viven solamente de la música, de punta a punta. De punta a punta, o sea, no importa
ya sea, no sé, el Monteaguirino, supongo Sí. la zona central, Clavel, todos tienen otras actividades. Y mientras nosotros no reconozcamos el quehacer artístico, y no solamente hablo de la música, sino que hablo de la poesía, hablo de la pintura, hablo de cualquier expresión artística, mientras nosotros no demos en valor. Imagínate que en Chile, por ley, hay que tocar, las radios están obligadas a tocar el 20% de música chilena. Sí. Por ley, o sea, una cosa que tendría que ser absolutamente natural y mucho Y más. costó bastante que saliera. Y además, Sí. además costó, entonces no. Nadie vive de. Imagínate que hay incluso cantantes de grupos muy importantes, famosos, que tienen que realizar otras actividades para poder subsistir. Esto, por eso te digo que en mi caso yo no sufro por eso, porque para mí, insisto, es parte de mi vida, no lo tomo como una profesión ni una carrera, ni estoy pendiente de que si me va bien o me va mal, sino que yo solamente respiro y hago. Por eso que es parte del folclore, muchas personas lo viven como parte de su vida, o sea, el entregar un fin de semana a la actuación Claro. es parte de su ser. Entonces es como quizá el deportista que va a jugar todos los fines de semana, lo hace porque le encanta. Y aquí también. Entonces hay una muestra también de generosidad de mucha gente que se sube al escenario. Por eso es que realmente hay que sentar el respeto sobre las actuaciones que realizan en distintos. No hay escenarios chicos ni grandes tampoco, No. es otro tema para ustedes, ¿no es cierto? Por supuesto, tú tienes que cantar. Si, el otro día estuvimos en un local, no voy a mencionar el nombre, pero había una sola mesa Ya, y nosotros cantamos como si estuviese lleno. correcto. Porque esa persona que llegó, a lo mejor ni siquiera llegó por nosotros, porque fue muy encima, no alcanzamos ni a hacer publicidad. Se les cayó un grupo y nosotros fuimos de parche nomás. Pero yo tengo que entregar la misma presentación a esa persona como si hubieran 10.000 Claro. en un estadio, porque esa persona merece el mismo respeto que las 10.000. Todos merecemos respeto. Y si hay una persona, y aunque estuvieran los puros dueños y las puras personas, no importa. Para ellos es lo que nosotros entregamos es para ellos. Y también una recomendación para los jóvenes. Si quieren dedicarse a la música en cualquier estilo y buscan, entre comillas, fama o ser reconocidos, lo único que van a lograr va a ser frustrarse. Lo único que tienen que hacer es reconocerse como artistas, vivir como artistas, sentir que son artistas y que todo fluya. Eso. Pero no pensando en un objetivo que algún día vamos a lograr esta meta, que vamos a salir, que vamos a hacer gira, porque lo más probable es que se frustren. El artista no vive para ser famoso, ni para ganar plata. Si se da, accidentalmente, muy bien. Pero uno tiene que reconocer. Yo nací con esto, entonces para mí, como te digo siempre, es natural. Y lo vas a seguir haciendo por mucho tiempo, entonces. Hasta que me muera. Hasta que te mueras. Sí. Es así. Sí. Es así. ¿Y algún proyecto futuro, Willy? Hay varios proyectos que estamos trabajando. Digo estamos porque no trabajo solo. Nadie puede hacer todo solo. Además sería muy egoísta de mi parte. Estamos haciendo música en distintos proyectos. Estoy haciendo cumbias, pero no cumbias folclóricas. Estoy haciendo un trabajo muy lindo con Arturo Vera, que es elevar la música folclórica, los temas que yo tengo, los vals, las malaeñas, la danza. Como Arturo sabe mucha música, él la está convirtiendo en música docta. Ya para que lo interprete una orquesta, entonces. Una orquesta, un cuarteto de cuerda, un pianista. Mira, en Europa pasó el fenómeno que la música folclórica pasó a ser música docta. Sí. O sea, del folclore se tomó y a medida de la capacidad de los músicos, qué sé yo, se les fueron colocando más dedos, decimos nosotros, ¿cierto? Y acá ese proceso no ha ocurrido, en Chile, en ninguna parte de Chile. Nosotros recibimos de Europa y de Centroamérica nuestros ritmos combinados, qué sé yo, pero nunca hemos dado ese paso de elevar nuestra música a su máxima expresión, que es la música docta.
Entonces, Europa dio ese paso hace siglos pasados. Es que parece que el origen efectivamente de la música clásica europea tiene sus raíces folclóricas. Sí. Toda música tiene su Claro, raíz folclórica, claro. te lo explico, porque toda tiene una base, ¿cierto? Y la base es sencilla, Sí. percutiendo piedra, palos huecos. Mm. Entonces, y a medida que iba avanzando, iban creando, tensaron los primeros, ¿cómo se llama? Los primeros instrumentos de cuerda eran armas. Po. El arco que disparaba entonces lo percutían, pum, pum. Y si le pongo otra más corta, entonces todo viene de la raíz. Ujú. Y como la sociedad es natural, todo va evolucionando. Y ese paso acá no se ha hecho. De hecho, se estancó. El folclore en Chile se estancó. Tú ves a los conjuntos folclóricos, y esto no es una crítica para ellos, sino que no hay creación. Tú ves, por ejemplo, una presentación en el Diego Rivera y se suben 3 grupos y los 3 bailan la misma danza, pero la misma, y la cantan. Por ejemplo, la trasera. La trastrasera. Ya eso como que trasciende a los grupos, ya todos hacen lo mismo. Sí, po, pero no hay evolución, pues no hay creación. ¿Qué pasa ahí? ¿No se atreven o no, o el proceso creativo está estancado? Hay proceso creativo, Ya. lo que pasa es que los grupos se quedan... me van a tirar la oreja si yo siempre hablo de más. Son flojos. Ya. Porque hay muchos creadores, pero nadie recoge el guante, nadie recoge el trabajo de los creadores contemporáneos y lo lleva al escenario. Uno que otro grupo. Como quiénes, nómbrame creadores que tú conoces, por ejemplo, que están bajo la capa, que no los conoces. O sea, mira, nosotros tenemos acá la suerte en Puerto Montt que sí nos han tocado y todo, pero no lo suficiente. Está Mario Cárdenas, el poeta. Ya. Está Manuel Silvetti, que tú lo tuviste Sí, en tu programa. sí, claro que sí. Él es autor y compositor. Trabaja conmigo en el Eco del Caleuche, pero tiene un trabajo maravilloso. Ujú. Y así hay muchos más, pues está Ernesto Segovia. En Nelson Segovia, claro, con la misa chilota, Claro. que lo tuvimos Sí. acá en la delegación unos años atrás. Nelson Seguiel, que ya no está con nosotros, pero dejó un legado maravilloso de canciones. Ujú. Y algunas canciones las toman y las cantan, pero es poco todavía. Pero por ejemplo en la parte de danza, supongo que a nosotros nos cantan las canciones y hacen recreación y todo hermoso. Pero hay un trabajo que todavía estamos al debe, que es, por ejemplo, las danzas de raíz con estructura de pericona, de malagueña, de lorito, de negrito, de todas esas danzas. Nadie ha hecho un trabajo de investigación si es que existen eso o no. Voy a invitar el día 3 de septiembre a las 7 Ahí quería llegar. de la tarde. Va a estar el conjunto San Pedro Ángel Mo en el Diego Rivera. Ellos están cumpliendo un aniversario más, creo que son 30 o 35, ya no me acuerdo, 30, parece que son 30 años. Ellos fueron el primer grupo puertomontino que grabó dos temas de mi autoría. Y ahora, el 3 de septiembre, se van a presentar con un cuadro de danzas del sur de Chile y de nuestra zona, con puras danzas de mi creación. Danzas con la estructura. Malagueña, pericona, negrito, seguidilla. No es porque lo haya hecho yo, el trabajo es de ellos. Eso es un aporte. Porque ese material lo van a ver otros grupos y van a pescar una danza y la van a hacer. Claro. Entonces, pero los grupos no hacen ese trabajo de investigación. Pero por supuesto que hay creadores, hay mucha creación en nuestra zona, hay autores y compositores maravillosos. Yo tengo la suerte porque soy más viejo tal vez de que soy conocido. Y es muy extraño, ¿eh? Porque ahora con todo esto de la tecnología, de Facebook y de todas las plataformas que existen, estos jóvenes autores que son maravillosos, que me encuentro que escriben precioso, no tienen no se ven, Le falta la visibilización. sí, Ah, están entre las sombras todavía. ya. Entonces, claro, yo tengo suerte porque llevo muchos años en esto, entonces, claro, la gente me ubica, me conoce. Pero tiene que haber un proceso, y hay gente que está haciendo música después de nosotros, Ujú. después de Jaime Barría, después de Guillermo Chávez, después ¿cómo se llama?, de Ernesto Segovia. Hay gente,
pero siento que todavía no son visibles. Y nosotros estamos en deuda con eso. No podemos ser tan egoístas, nosotros no somos los únicos autores y creadores. Bueno, lo importante es visibilizarlo y ponerlo en el tapete como lo estamos haciendo acá en nuestro programa. Quiero darte las gracias, Willy, por estar acá. Hoy día en la noche vamos a estar con este encuentro folclórico en nuestra delegación. Hay 4 grupos, entre ellos Eco del Caleuche, que va a estar con nosotros también compartiendo con entrada liberada desde las 7 de la tarde, hoy día viernes, acá en la delegación Mirasol, en Avenida La Cruz, en la biblioteca, pero en Avenida Alessandri, 1050, está la delegación. Muchas gracias, Willy, por estar con nosotros. Ha sido súper interesante. Creo que nos quedaron hartos temas en el tapete. Tus últimas palabras para despedirte. Solamente decir que gracias por la invitación y qué bueno que existen este tipo de programas porque nos hacen falta. Lo hacen como todos, porque ustedes, aunque no lo crean, son muy parecidos a nosotros, puro corazón, puro cariño, y eso se agradece porque estos espacios le hacen bien a la comunidad, a todos nosotros como sociedad, porque son espacios donde podemos hablar de nuestra cultura, de nuestra arte y que es parte nuestra. Así que solamente agradecer y ojalá que este programa dure muchísimo tiempo. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Nos veremos. Hasta luego.